Parábolas de Jesús. 1. La parábola del sembrador, Mateo 13, 3-23, Marcos 4, 1-20, Lucas 8, 4-15. Jesús compara el reino de Dios con un sembrador que esparce semillas. Algunas caen en buen terreno y otras no, representando cómo las personas reciben la palabra de Dios. Jesús comienza la parábola diciendo, «He aquí, el sembrador salió a sembrar». Mientras sembraba, algunas semillas cayeron al borde del camino, otras en terreno pedregoso, otras entre espinos y otras en buena tierra. Las que cayeron en el camino fueron pisoteadas y las aves las comieron. Las que cayeron en terreno pedregoso brotaron rápidamente, pero se secaron bajo el sol porque no tenían raíz. Las que cayeron entre espinos crecieron, pero los espinos las ahogaron. Pero las que cayeron en buena tierra dieron fruto, algunas 100 veces más, otras 60 y otras 30. Más adelante, Jesús explica la parábola a sus discípulos. La semilla que cayó al borde del camino representa a aquellos que escuchan la palabra del reino y no la entienden, y entonces viene el maligno y arrebata lo sembrado en sus corazones. La semilla en terreno pedregoso representa a aquellos que escuchan la palabra y la reciben con alegría, pero no tienen raíz y son inconstantes. Cuando llegan las tribulaciones o persecuciones por causa de la palabra, tropiezan. La semilla entre espinos representa a aquellos que escuchan la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Finalmente, la semilla en buena tierra representa a aquellos que escuchan la palabra y la entienden, y dan fruto, produciendo en abundancia. Esta parábola enseña sobre la recepción de la palabra de Dios y cómo diferentes personas responden a ella. Algunos no la entienden y se pierde rápidamente, otros la reciben con entusiasmo pero no perdura, y otros se dejan distraer por las preocupaciones y riquezas del mundo. Pero hay quienes la escuchan, la entienden y producen frutos abundantes. Nos invita a reflexionar sobre qué tipo de terreno somos y cómo podemos ser receptivos a la palabra para producir un cambio positivo en nuestras vidas y en la de los demás. La parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13, 24-30 habla de un campo donde se siembra trigo, pero un enemigo añade cizaña. Al final, se separará el trigo de la cizaña, simbolizando el juicio final. Es una enseñanza profunda de Jesús sobre el reino de los cielos y la convivencia del bien y el mal en el mundo. Aquí tienes un desarrollo detallado de esta parábola. Jesús presentó esta parábola a la multitud, diciendo, el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, su enemigo vino y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y formó espigas, también apareció la cizaña. Los siervos del dueño del campo fueron a decirle, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde viene entonces la cizaña? Un enemigo hizo esto, respondió él. Los siervos le preguntaron, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? No, dijo él, porque al arrancar la cizaña podrían desarraigar el trigo con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. En ese tiempo les diré a los segadores, primero recojan la cizaña y átenla en manojos para quemarla, luego recojan el trigo y llévenlo a mi granero. El sembrador representa a Jesús o el Hijo del Hombre, quien siembra la buena semilla. El campo simboliza el mundo en el que vivimos. La buena semilla son los hijos del reino, aquellos que siguen y practican las enseñanzas de Jesús. La cizaña representa a los hijos del maligno, aquellos que promueven el mal y la injusticia. El enemigo es el diablo, quien introduce el mal en el mundo. La cosecha simboliza el fin de los tiempos o el juicio final. Los segadores son los ángeles que llevarán a cabo la separación final entre justos e injustos. La parábola enseña que en este mundo, el bien y el mal crecen juntos y a menudo es difícil distinguirlos. Dios permite que ambos coexistan hasta el momento del juicio final, donde habrá una separación definitiva. La paciencia de Dios se muestra en su espera para el juicio, dando tiempo para el arrepentimiento y la conversión. La cizaña, que puede parecer similar al trigo en sus primeras etapas de crecimiento, representa la presencia del mal en medio del bien. La instrucción de no arrancar la cizaña hasta el tiempo de la cosecha subraya la sabiduría y la justicia de Dios, quien sabe cuándo y cómo llevar a cabo el juicio final sin dañar a los justos. Esta parábola nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y acciones, y sobre cómo podemos ser parte del trigo que contribuye al reino de Dios. También nos advierte sobre el juicio final y la importancia de vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús para ser contados entre los justos en el reino de los cielos.
Se compara el reino de los cielos con una red que recoge peces buenos y malos, que luego son separados, aludiendo al fin de los tiempos. La parábola de la red. Mateo 13, 47-50. Se compara el reino de los cielos con una red que recoge peces buenos y malos, que luego son separados, aludiendo al fin de los tiempos. En esta parábola, Jesús compara el reino de los cielos con una red arrojada al mar para pescar. Aquí está la explicación detallada. La red y los peces. Jesús dice que el reino de los cielos es como una red que recoge toda clase de peces del mar. La red representa la predicación del Evangelio, que se extiende a todas las personas sin excepción. Los peces simbolizan a la humanidad en su diversidad, justos e injustos, creyentes e incrédulos. Una vez que la red está llena, se saca a la orilla. Los pescadores se sientan y separan los buenos peces de los malos. Esto representa el juicio final al final del siglo. Jesús dice que los ángeles saldrán y apartarán a los malos de entre los justos. Los malos serán arrojados al horno de fuego, donde habrá llanto y crujir de dientes. Este juicio final determinará el destino eterno de cada persona. La parábola enfatiza que todos somos llamados al arrepentimiento y a servir a Cristo. Aunque la red recoge a todos, al final habrá una separación. Dios no desea la destrucción de nadie, pero cada uno decide su destino al aceptar o rechazar el Evangelio. Si alguna vez te has sentido desanimado en tu servicio a Dios, recuerda tu primer amor y reconcíliate con Él. El reino de Dios crecerá en medio del trigo y la cizaña, y al final, solo los justos heredarán la vida eterna. La parábola de la red nos insta a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y a vivir conforme a sus enseñanzas. La parábola del siervo impío, Mateo 18, 23-35. Un rey perdona la deuda a un siervo, pero éste no perdona a otro. Jesús enseña sobre la necesidad de perdonar como hemos sido perdonados. Es una poderosa enseñanza sobre el perdón y la misericordia. Aquí tienes un desarrollo detallado de esta parábola. La parábola comienza con Jesús comparando el reino de los cielos con un rey que decide hacer cuentas con sus siervos. Uno de ellos le debía una cantidad enorme, 10,000 talentos, una suma que no podría pagar en varias vidas. El siervo, incapaz de saldar su deuda, suplica por misericordia. El rey, movido por compasión, decide perdonar la deuda y libera al siervo. Sin embargo, este mismo siervo encuentra a otro que le debe 100 denarios, una cantidad mucho menor. En lugar de mostrar la misma misericordia que recibió, el siervo impío exige el pago y manda a su deudor a la cárcel. Los otros siervos, al ver esta injusticia, informan al rey, quien entonces llama al siervo impío y lo reprende por no haber tenido misericordia, a pesar de haber recibido un gran perdón. El rey entonces revoca su perdón y entrega al siervo a los verdugos hasta que pague toda su deuda. El rey representa a Dios, quien es misericordioso y está dispuesto a perdonar las grandes deudas de pecado que tenemos con Él. El siervo impío simboliza a aquellos que han recibido el perdón de Dios pero no están dispuestos a perdonar a los demás. La deuda impagable ilustra la magnitud del pecado del hombre ante Dios y cómo es imposible pagarla por medios propios. El perdón del Rey muestra la gracia y la misericordia de Dios, quien está dispuesto a perdonar completamente nuestras transgresiones. La deuda menor representa las ofensas que podemos recibir de otros, las cuales son insignificantes en comparación con nuestra deuda con Dios. La falta de misericordia destaca la hipocresía y la dureza de corazón de aquellos que no perdonan, a pesar de haber sido perdonados. La enseñanza central de la parábola es que debemos perdonar a los demás, así como Dios nos ha perdonado a nosotros. El perdón no es una opción, sino una obligación para aquellos que han experimentado la misericordia divina. La falta de perdón en el corazón de un creyente es inaceptable y tiene consecuencias, como se ilustra con el castigo final del siervo impío. Esta parábola nos llama a examinar nuestras propias vidas y a asegurarnos de que estamos extendiendo la misma misericordia y perdón que hemos recibido. Es un recordatorio de que el perdón es fundamental en el reino de Dios y que debemos practicarlo de todo corazón. La parábola de los obreros en la viña, Mateo 20. 1:16. Un propietario paga lo mismo a trabajadores que laboraron diferentes horas, mostrando que el reino de los cielos está abierto para todos, independientemente del momento de su vida en que lleguen a él. Es una hermosa enseñanza de Jesús que ilustra la generosidad y la gracia del reino de los cielos. En esta parábola,
Jesús compara el reino de los cielos con un propietario que sale a contratar trabajadores para su viña. A lo largo del día, contrata a más trabajadores, prometiéndoles un pago justo. Al final del día, paga a todos los trabajadores el mismo salario, un denario, independientemente de cuántas horas hayan trabajado. Los trabajadores que comenzaron temprano en el día se quejan al recibir el mismo pago que aquellos que trabajaron menos horas. El propietario responde que les está pagando lo acordado y que tiene el derecho de hacer lo que quiera con su dinero. La parábola concluye con la frase: así, los primeros serán postreros, y los postreros, primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Esta parábola nos enseña sobre la soberanía de Dios y su gracia inmerecida. Nos recuerda que no debemos envidiar o resentirnos de la generosidad de Dios hacia los demás, sino alegrarnos de que Él es generoso y justo. Es un llamado a reconocer que todos somos iguales ante Dios y que su gracia está disponible para todos, sin importar cuándo lleguemos a Él. 6. La parábola de los dos hijos, Mateo 21, 28-32. Un padre pide a sus dos hijos trabajar en la viña. Uno dice que no irá pero va, y el otro dice que irá pero no va. Jesús destaca la importancia de las acciones sobre las palabras. Es otra enseñanza poderosa de Jesús que destaca la importancia de las acciones sobre las palabras. En esta parábola, Jesús cuenta la historia de un hombre que tenía dos hijos. Al primero le pide que vaya a trabajar en su viña, a lo que el hijo inicialmente se niega, pero luego se arrepiente y va. Al segundo hijo le hace la misma petición, y aunque éste acepta, finalmente no va. Cuando Jesús pregunta cuál de los dos hizo la voluntad de su padre, la respuesta es el primero. Con esto, Jesús enseña que los publicanos y las prostitutas, que inicialmente vivían en pecado pero luego se arrepintieron, entrarán en el reino de Dios antes que los líderes religiosos que decían seguir la voluntad de Dios pero no lo hacían. Esta parábola nos recuerda que lo que realmente cuenta es nuestra disposición a seguir a Dios a través de nuestras acciones, no solo con nuestras palabras. Es un llamado a la autenticidad y a la transformación genuina del corazón, que se refleja en nuestras acciones diarias. La parábola de los talentos, Mateo 25, 14-30. Un hombre da a sus siervos talentos para que los inviertan. Al regresar, recompensa a los que los multiplicaron y castiga al que no hizo nada con el suyo. Es una enseñanza de Jesús sobre la responsabilidad y el uso de los dones que Dios nos ha dado. En esta parábola, un hombre que se va de viaje entrega a sus siervos diferentes cantidades de talentos, una forma de moneda en aquel tiempo, según la capacidad de cada uno. A uno le da 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. El siervo que recibió 5 talentos y el que recibió 2, ambos trabajan con lo que se les dio y logran duplicar la cantidad. Sin embargo, el siervo que recibió un solo talento, por miedo, decide enterrarlo y no produce ningún fruto con él. Cuando el hombre regresa, recompensa a los siervos que han sido productivos, pero reprende al siervo que no hizo nada con su talento, quitándole lo poco que tenía y dándoselo al que más tiene. Esta parábola nos enseña sobre la importancia de utilizar nuestros dones y habilidades para el bien y para el avance del reino de Dios. No debemos dejar que el miedo nos impida actuar. Además, nos recuerda que seremos responsables ante Dios por cómo utilizamos lo que Él nos ha confiado. Es un llamado a la diligencia y al servicio fiel, sabiendo que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. La parábola de la gran cena, Lucas 14, 16-24. Un hombre invita a muchos a una gran cena, pero todos se excusan. Entonces, invita a los pobres y marginados, enseñando que muchos que se creen dignos serán excluidos del reino de Dios. Aceptar la invitación de Dios en tu vida es un paso significativo y personal. Aquí hay algunas sugerencias basadas en las enseñanzas bíblicas. Arrepentimiento, reconoce tus errores y pecados. Pide perdón a Dios y decide cambiar de dirección. El arrepentimiento es clave para comenzar una relación con Él. Fe en Jesús, cree en Jesucristo como el Hijo de Dios y el Salvador. Acepta que su muerte y resurrección te reconcilian con Dios. Oración, habla con Dios en oración. Exprésale tus pensamientos, sentimientos y deseos. La oración es una forma de comunicarte con Él. Estudia la Biblia, lee y medita en las Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios y contiene instrucciones para vivir una vida plena y significativa. Comunidad de creyentes, busca una comunidad de personas que compartan tu fe. La iglesia es un lugar donde puedes crecer espiritualmente y recibir apoyo. Obediencia,
Vive de acuerdo con los principios bíblicos. Ama a Dios y ama a los demás. Practica la justicia, la misericordia y la humildad. Recuerda que aceptar la invitación de Dios es un proceso continuo. No se trata solo de un momento, sino de una relación en constante crecimiento. Que Dios te guíe en tu camino. 9. La parábola del rico insensato, Lucas 12, 16-21. Un hombre rico decide almacenar sus bienes y descansar, pero muere esa noche. Jesús advierte contra la codicia y la falsa seguridad en las riquezas. Es una enseñanza de Jesús sobre la avaricia y la verdadera riqueza. En esta parábola, Jesús relata la historia de un hombre rico cuyas tierras produjeron una cosecha abundante. En lugar de compartir o hacer buen uso de su excedente, el hombre decide derribar sus graneros y construir unos más grandes para almacenar todos sus bienes y poder descansar, comer, beber y disfrutar de la vida. Sin embargo, Dios le dice al hombre, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? La parábola concluye con una advertencia, así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Esta parábola nos enseña que la verdadera riqueza no se encuentra en los bienes materiales, sino en ser rico para con Dios. Nos advierte contra la avaricia y nos recuerda que la vida es efímera y que debemos buscar tesoros espirituales que tengan valor eterno. Es un llamado a vivir con generosidad y a invertir en lo que realmente importa. 10. La parábola del administrador infiel, Lucas 16, 1-13. Un administrador reduce las deudas de los deudores de su amo para ganarse su favor. Jesús enseña sobre la astucia en el uso de los recursos terrenales para ganar amigos para el reino eterno. Es una de las enseñanzas más intrigantes de Jesús. En esta parábola, un administrador es acusado de malgastar los bienes de su amo. Ante la amenaza de ser despedido, el administrador decide actuar astutamente para asegurar su futuro. Reduce las deudas de los deudores de su amo, ganándose su favor, con la esperanza de que lo reciban en sus casas cuando ya no tenga empleo. El amo, al enterarse de las acciones del administrador, lo elogia por su astucia. Jesús usa esta historia para enseñar que las personas deberían usar sus recursos, incluso si son adquiridos de manera deshonesta, para ganar amigos y asegurar un lugar en las viviendas eternas. La parábola concluye con la famosa frase, ningún siervo puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta parábola nos desafía a considerar cómo usamos nuestras posesiones y recursos. Nos invita a ser astutos en nuestro trato con los demás y a usar lo que tenemos para el bien mayor, teniendo en cuenta las realidades eternas. También nos recuerda que la fidelidad en lo poco es indicativo de fidelidad en lo mucho, y que no podemos dividir nuestra lealtad entre Dios y las riquezas materiales. Es un llamado a la integridad y a la sabiduría en la administración de nuestros bienes. 11. La parábola de la oveja perdida, Mateo 18, 12-14, Lucas 15, 3-7. Un pastor deja 99 ovejas para buscar una perdida. Jesús muestra el amor de Dios por cada individuo y la alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. Es una hermosa ilustración del amor y la preocupación de Dios por cada individuo. En esta parábola, Jesús describe a un pastor que tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde. A pesar de tener 99 ovejas seguras, el pastor deja el rebaño para buscar la oveja perdida. Cuando la encuentra, se regocija más por esa oveja que por las 99 que no se perdieron. El mensaje central de esta parábola es el valor que Dios le da a cada persona. No importa cuán insignificante o perdido pueda sentirse alguien, Dios lo busca activamente. La parábola también refleja la alegría en el cielo por cada pecador que se arrepiente y vuelve al camino de Dios. Es un recordatorio conmovedor de que nadie está más allá del alcance de la gracia de Dios y que cada alma es preciosa a sus ojos. 12. La parábola de la moneda perdida, Lucas 15, 8-10. Una mujer busca diligentemente una moneda perdida y se regocija al encontrarla. Similar a la alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. Es una enseñanza de Jesús que resalta la alegría en el cielo por el arrepentimiento de un pecador. En esta parábola, Jesús describe a una mujer que tiene 10 dracmas, monedas de plata, y pierde una. No se queda tranquila hasta encontrarla, enciende una lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta que la halla. Cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas para celebrar con ella, diciendo, alégrense conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Jesús concluye la parábola diciendo que de la misma manera, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente.
Esta parábola enseña sobre el valor que cada persona tiene ante Dios y la gran alegría que se produce en el cielo cuando alguien se vuelve a Él. Nos recuerda que no importa cuán perdidos o insignificantes nos sintamos, somos valiosos para Dios y Él nos busca con amor incesante. 13. La parábola del hijo pródigo, Lucas 15, 11-32. Un joven despilfarra su herencia y regresa arrepentido a su padre, quien lo recibe con alegría. Jesús enseña sobre el perdón y la misericordia de Dios. La parábola del hijo pródigo, también conocida como la parábola del hijo perdido, es una de las enseñanzas más conmovedoras de Jesús sobre la misericordia y el perdón. En esta parábola, Jesús cuenta la historia de un hombre que tenía 2 hijos. El hijo menor pide a su padre la parte de la herencia que le corresponde y, tras recibirla, se va a un país lejano donde malgasta su fortuna en una vida desenfrenada. Cuando se queda sin nada, una gran hambruna azota esa región y se ve obligado a trabajar alimentando cerdos, una tarea considerada deshonrosa. Llegando a lo más bajo y sufriendo hambre, el hijo decide volver a casa de su padre, dispuesto a pedirle que lo acepte como uno de sus jornaleros. Sin embargo, cuando aún está lejos, su padre lo ve, se conmueve profundamente y corre a abrazarlo y besarlo. El padre ordena que se le ponga la mejor ropa, un anillo y sandalias, y que se prepare una gran fiesta para celebrar su regreso, pues su hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El hijo mayor, al regresar del campo y enterarse de la fiesta, se enoja y se niega a entrar. Su padre sale a rogarle, pero el hijo mayor se queja de que nunca se le ha dado tal honor a pesar de su lealtad y servicio. El padre le explica que todo lo que tiene es del hijo mayor, pero era necesario celebrar el regreso de su hermano, pues tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Esta parábola ilustra el amor incondicional y la gracia de Dios hacia los pecadores arrepentidos. Nos enseña que no importa cuán lejos hayamos errado o nos hayamos alejado, siempre podemos volver a Dios, que nos espera con los brazos abiertos para perdonarnos y restaurarnos. También nos recuerda que no debemos tener envidia ni resentimiento por la misericordia que Dios muestra hacia los demás, sino alegrarnos por la redención de cada persona. 14. La parábola del buen samaritano, Lucas 10, 25-37. Un samaritano ayuda a un hombre herido en el camino, mientras que otros pasan de largo. Jesús enseña sobre la compasión y el amor al prójimo. Es una de las enseñanzas más conocidas y profundas de Jesús. En esta parábola, Jesús responde a la pregunta de un experto en la ley sobre cómo heredar la vida eterna. El experto en la ley cita el mandamiento de amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Para ilustrar quién es el prójimo, Jesús cuenta la historia de un hombre que es asaltado y dejado medio muerto en el camino de Jerusalén a Jericó. Un sacerdote y un levita, a pesar de ver al hombre herido, pasan de largo sin ayudarlo. Sin embargo, un samaritano, que por las tensiones étnicas y religiosas de la época sería considerado un enemigo, se detiene, se compadece del herido, le cura las heridas y lo lleva a un hospedaje, pagando por su cuidado. Al final de la parábola, Jesús pregunta cuál de los 3 fue el prójimo del hombre herido, a lo que el experto en la ley responde que fue el que mostró misericordia. Jesús concluye diciendo, anda entonces y haz tú lo mismo. Esta parábola nos enseña sobre la compasión y la acción concreta hacia los demás, independientemente de las diferencias culturales o religiosas. Nos desafía a ser prójimos y a mostrar amor y misericordia en acciones prácticas, no solo en palabras o sentimientos. Es un llamado a vivir la esencia del Evangelio, que es el amor en acción. 15. La parábola del juez injusto, Lucas 18, 1-8. Una viuda persiste en pedir justicia a un juez que no teme a Dios ni respeta a las personas. Jesús anima a orar siempre y no desanimarse. Es una enseñanza de Jesús sobre la persistencia en la oración y la justicia de Dios. En esta parábola, Jesús narra la historia de una viuda que busca justicia contra su adversario. Ella acude repetidamente a un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Al principio, el juez se niega a ayudarla, pero debido a la insistencia de la viuda, decide hacerle justicia para que no lo siga molestando. El punto central de la parábola es destacado por Jesús cuando dice, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Con esto, Jesús enseña que si incluso un juez injusto puede otorgar justicia debido a la persistencia de alguien, cuanto más Dios, que es justo y misericordioso, responderá a aquellos que le buscan con perseverancia. La parábola concluye con una pregunta reflexiva,
pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y perseverancia en la oración, confiando en que Dios escucha y actuará en el momento adecuado. Es un llamado a mantener la fe y la esperanza, incluso cuando las respuestas parecen tardar. 16. La parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18, 9-14. Un fariseo ora confiado en su justicia, mientras un publicano pide misericordia. Jesús enseña sobre la humildad y la justificación ante Dios. Es una enseñanza de Jesús sobre la humildad y la justicia propia. En esta parábola, Jesús describe a dos hombres que suben al templo a orar, uno es un fariseo y el otro un publicano. El fariseo, orgulloso, ora agradeciendo a Dios por no ser como los demás hombres, considerados pecadores, y enumera sus propias virtudes, como ayunar 2 veces por semana y dar diezmos de todo lo que gana. Por otro lado, el publicano, consciente de sus faltas, se mantiene a distancia, no se atreve ni a levantar los ojos al cielo y se golpea el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús concluye la parábola afirmando que el publicano, y no el fariseo, descendió a su casa justificado. La moraleja es que cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta enseñanza resalta la importancia de acercarse a Dios con un corazón humilde y contrito, en lugar de confiar en la propia justicia y despreciar a los demás. Superíndice 1. Es un recordatorio de que la verdadera justicia y la aceptación ante Dios no se basan en las obras externas, sino en la actitud del corazón y la auténtica búsqueda de la misericordia divina. 17. La parábola de la lámpara, Mateo 5, 14-16, Marcos 4, 21-25, Lucas 8, 16-18. Jesús compara a sus seguidores con una luz que no debe esconderse, sino brillar para que otros vean sus buenas obras. La parábola de la lámpara, también conocida como la enseñanza de la luz del mundo, forma parte del Sermón del Monte. Jesús utiliza esta parábola para enseñar sobre la influencia y la responsabilidad de sus seguidores en el mundo. Aquí está el pasaje. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En esta parábola, Jesús compara a sus discípulos con una luz que debe brillar ante los demás. La luz no se oculta, sino que se coloca en un lugar donde pueda iluminar y ser vista por todos. De la misma manera, los seguidores de Jesús deben vivir de tal forma que sus acciones reflejen los valores del reino de Dios y guíen a otros hacia él. La enseñanza subyacente es que las buenas obras de los creyentes deben ser visibles no para su propia gloria, sino para glorificar a Dios. Es un llamado a vivir una vida de integridad y amor que atraiga a otros a la fe y les muestre el camino hacia Dios. Superíndice 1. Esta parábola anima a los creyentes a ser activos en su fe, a usar sus dones y talentos para el bien común y a ser ejemplos de la gracia y la verdad de Dios en el mundo. 18. La parábola del rico y Lázaro. Lucas 16. 19-31. Un rico vive en lujo mientras Lázaro sufre en la puerta. Después de la muerte, sus destinos se invierten. Jesús advierte sobre la indiferencia hacia los necesitados. Es una poderosa enseñanza sobre la vida después de la muerte y las consecuencias eternas de nuestras acciones en la tierra. En esta parábola, Jesús cuenta la historia de dos hombres, un rico que vive en lujo y un pobre llamado Lázaro que sufre en la puerta del rico. El rico se viste de púrpura y lino fino y hace banquetes espléndidos todos los días, mientras que Lázaro anhela las migajas que caen de su mesa y los perros vienen a lamer sus llagas. Cuando ambos mueren, Lázaro es llevado por los ángeles al seno de Abraham, un lugar de consuelo, mientras que el rico se encuentra en tormentos en el Hades. El rico ve a Lázaro a lo lejos y le pide a Abraham que envíe a Lázaro con agua para refrescar su lengua, pero Abraham le recuerda al rico que en vida recibió bienes y Lázaro males, y ahora Lázaro es consolado mientras él sufre. Además, hay un gran abismo que impide que alguien cruce de un lado al otro. El rico entonces pide que Lázaro sea enviado a advertir a sus 5 hermanos para que no terminen en el mismo lugar de tormento. Abraham responde que tienen a Moisés y a los profetas. Si no escuchan a ellos, tampoco se convencerán aunque alguien resucite de entre los muertos. Esta parábola nos enseña sobre la importancia de vivir una vida de compasión y justicia, y sobre la realidad de la vida después de la muerte. Nos advierte contra la indiferencia hacia los necesitados y nos recuerda que las riquezas terrenales no garantizan un lugar en el reino de los cielos.
También destaca la suficiencia de la revelación de Dios a través de las Escrituras para guiarnos hacia la verdad y la vida eterna. Es un llamado a atender las advertencias de Dios y a vivir de acuerdo con sus mandamientos y enseñanzas. 19. La parábola del amigo importuno, Lucas 11. 5-8. Un hombre pide pan a su amigo a medianoche. Aunque no quiere levantarse, lo hace por la persistencia del que pide. Jesús enseña sobre la perseverancia en la oración. En esta parábola, Jesús cuenta la historia de un hombre que va a la casa de su amigo a medianoche para pedirle 3 panes porque ha recibido una visita inesperada y no tiene que ofrecerle. El amigo, desde dentro de su casa, se resiste a ayudar, argumentando que ya es tarde y que está en cama con sus hijos. Sin embargo, debido a la insistencia del que pide, el amigo finalmente se levanta y le da todo lo que necesita. Jesús utiliza esta historia para enseñar que, si la persistencia puede mover a un amigo reacio a actuar, cuanto más la oración persistente puede mover a Dios, que es amoroso y justo, a responder a nuestras necesidades. La parábola concluye con una exhortación a pedir, buscar y llamar, con la promesa de que se recibirá, se encontrará y se abrirá, respectivamente. Esta enseñanza nos anima a ser constantes en la oración, confiando en que Dios escucha y responde según su voluntad y tiempo perfectos. Nos recuerda que la oración no es un acto de una sola vez, sino un diálogo continuo con Dios, lleno de fe y esperanza. 20. La parábola del grano de mostaza, Mateo 13, 31-32, Marcos 4, 30-32, Lucas 13, 18-19. El reino de Dios es como un grano de mostaza que, aunque pequeño, crece y se convierte en un gran árbol. Es una enseñanza de Jesús que ilustra cómo el reino de los cielos puede comenzar desde lo más pequeño y crecer hasta convertirse en algo grande y acogedor. Aquí está el pasaje. Otra parábola les refirió, diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esta parábola nos enseña sobre el potencial del reino de Dios. Aunque puede comenzar con algo tan pequeño como un grano de mostaza, tiene el potencial de crecer y expandirse hasta convertirse en un refugio para muchos. Es una metáfora del crecimiento espiritual y de la expansión del Evangelio, que comienza con un pequeño acto de fe y se extiende para influir y dar cobijo a muchos en su sombra. También nos recuerda que no debemos subestimar los pequeños comienzos, ya que pueden tener un impacto significativo y duradero. 21. La parábola de la levadura, Mateo 13:33, Lucas 13. 20-21. El reino de Dios es como la levadura que una mujer mezcla con harina hasta que toda la masa fermenta. Es una enseñanza breve pero profunda de Jesús sobre el reino de los cielos. Aquí está el pasaje. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó fermentado. Esta parábola compara el reino de los cielos con la levadura, un ingrediente que, aunque se añade en pequeñas cantidades, tiene la capacidad de transformar toda la masa y hacer que crezca. De manera similar, el reino de Dios puede comenzar de manera insignificante o imperceptible en la vida de una persona o en la sociedad, pero con el tiempo, su influencia se expande y transforma todo a su alrededor. La levadura en esta parábola simboliza la enseñanza y la presencia transformadora de Jesús y el Evangelio. Aunque el mensaje del reino puede parecer pequeño al principio, tiene el poder de cambiar corazones, vidas y comunidades enteras. Es una metáfora del crecimiento y la expansión del Evangelio en el mundo, y un recordatorio de que el impacto del reino de Dios no debe ser subestimado. 22. La parábola del tesoro escondido, Mateo 13:44. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo, que un hombre encuentra y vende todo lo que tiene para comprar ese campo. Es una enseñanza de Jesús sobre el valor incomparable del reino de los cielos. Aquí está el pasaje. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta parábola nos enseña que el reino de los cielos es tan valioso que vale la pena sacrificar todo lo que tenemos para obtenerlo. El hombre de la historia, al encontrar un tesoro, reconoce su valor y está dispuesto a vender todo lo que posee para asegurarse de que el campo, y por ende, el tesoro, sea suyo. La enseñanza subyacente es que cuando descubrimos el verdadero valor del reino de Dios, nuestras prioridades cambian y estamos dispuestos a renunciar a todo lo demás para seguir a Jesús y vivir según sus enseñanzas.
Es un llamado a evaluar lo que más valoramos y a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Superíndice 1. 23. La parábola de la perla preciosa, Mateo 13. 45-46. Similar al tesoro escondido, el reino de los cielos es como una perla de gran valor que un comerciante vende todo para obtenerla. Es una enseñanza de Jesús sobre el valor incomparable del reino de los cielos. Aquí está el pasaje. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta parábola nos enseña que el reino de los cielos es tan valioso que vale la pena sacrificar todo lo que tenemos para obtenerlo. El hombre de la historia, al encontrar un tesoro, reconoce su valor y está dispuesto a vender todo lo que posee para asegurarse de que el campo, y por ende, el tesoro, sea suyo. La enseñanza subyacente es que cuando descubrimos el verdadero valor del reino de Dios, nuestras prioridades cambian y estamos dispuestos a renunciar a todo lo demás para seguir a Jesús y vivir según sus enseñanzas. Es un llamado a evaluar lo que más valoramos y a buscar primero el reino de Dios y su justicia. 24. La parábola del mayordomo prudente, Lucas 12. 42-48. Un mayordomo es puesto a cargo de los siervos de su amo. Jesús enseña sobre la responsabilidad y la fidelidad en la espera de su regreso. Es una enseñanza de Jesús sobre la fidelidad y la responsabilidad. En esta parábola, Jesús pregunta, ¿quién es, pues, el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? La historia describe a dos tipos de siervos, el fiel y el infiel. El siervo fiel es el que, al regreso de su señor, es encontrado cumpliendo con sus deberes y, como resultado, es puesto a cargo de todos los bienes del señor. Por otro lado, el siervo infiel es aquel que, pensando que su señor tardará en venir, comienza a comportarse de manera irresponsable y abusiva. Cuando el señor regresa inesperadamente, este siervo es castigado severamente y puesto con los infieles. La parábola concluye con una poderosa lección: a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Esto nos enseña que con grandes bendiciones y responsabilidades vienen grandes expectativas. Dios espera que aquellos a quienes se les ha confiado mucho actúen con integridad y diligencia, y que estén preparados para rendir cuentas en cualquier momento. Es un llamado a vivir una vida de servicio fiel y a estar siempre listos para el regreso de Cristo. 25. La parábola del camino estrecho y el camino angosto, que Jesús menciona en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Es una poderosa enseñanza sobre la elección de la vida y las decisiones morales. Aquí está una dramatización de esta parábola. En una tierra de vastos horizontes y múltiples senderos, dos puertas se erigen ante la humanidad. Una, ancha y acogedora, invita a las multitudes con la promesa de un camino fácil y cómodo. La otra, estrecha y menos llamativa, parece desalentar a los viajeros con su apariencia austera y su sendero angosto. La puerta ancha se abre a un camino espacioso, lleno de distracciones y placeres efímeros. Muchos se apresuran a entrar por ella, atraídos por la facilidad y la compañía de otros. Sin embargo, este camino es engañoso, pues lleva a la perdición, a un final vacío y sin esperanza. Por otro lado, la puerta estrecha, que apenas se distingue entre la maleza, abre paso a un camino angosto y desafiante. Este sendero, aunque solitario y difícil, es el que lleva a la vida, a un destino eterno y lleno de significado. Pocos son los que lo encuentran, y aún menos los que se atreven a recorrerlo. El camino estrecho es una senda de sacrificio y compromiso, donde cada paso es una decisión consciente hacia la verdad y la integridad. No hay lugar para el engaño ni la mediocridad, solo el corazón puro y la voluntad firme pueden sostener al viajero en este sendero. Jesús, el gran Maestro, nos insta a buscar esta puerta estrecha y a emprender el camino angosto, pues aunque es arduo, es el único que conduce a la verdadera felicidad y a la comunión con el Padre Celestial. Esta parábola nos invita a reflexionar sobre nuestras propias elecciones y el rumbo que tomamos en la vida. Nos recuerda que las decisiones fáciles y populares no siempre son las que nos llevan a la plenitud y que, a menudo, el verdadero crecimiento y la auténtica realización se encuentran en el esfuerzo y la perseverancia en el camino menos transitado.